Hola, buenas tardes. Bueno, damos comienzo a la tercer clase magistral del ciclo de charlas de la Cátedra de Paleobiología del Departamento de Biología de la Universidad Nacional de San Juan, de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. En esta tercer charla magistral nos acompaña un colega y amigo, el doctor Ignacio Escapa. Ignacio es un referente internacional y nacional en paleobotánica, y bueno, ha aceptado ser parte de este desafío, de esta idea que surgió de la Cátedra de Paleobiología, de contar la historia de la vida a través del registro fósil, a través de sus protagonistas, y estos protagonistas, la mayoría está en Argentina, y estos protagonistas son investigadores del CONICET en su mayoría, y bueno, Nacho es uno de los principales referentes en esta temática que nos trae hoy, que se titula Un mundo de coníferas, bosques jurásicos de la Patagonia, a cargo del doctor Ignacio Escapa. Ignacio es biólogo y doctorado en biología en la Universidad Nacional de Patagonia de San Juan Bosco, y desde su postdoctorado en la actualidad trabaja en yacimientos fosilíferos del Mesozoico de Patagonia y Antártida. Es especialista en paleobotánica, con principal interés en gimnospermas del Jurásico de Patagonia y su evolución, habiendo realizado más de 90 trabajos científicos con colegas de diferentes lugares del mundo. Además de ser investigador, Ignacio es divulgador científico, y entre todas sus contribuciones como libros de divulgación para el público en general, actualmente es parte de la cooperativa de trabajo Proyecto Gondwana, donde oficia de coordinador creativo, y que sugiero y recomiendo que lo sigan en redes al Proyecto Gondwana, que es muy bueno, donde cuentan básicamente la historia geológica y paleontológica de Patagonia. Esta charla, como las anteriores, está además auspiciada por la Asociación Paleontológica Argentina, donde Ignacio participó durante 10 años colaborando en diferentes aspectos en las revistas de la Asociación Paleontológica, y llegó a ser editor de una de ellas, de PEAPA, es la revista de las publicaciones electrónicas de la Asociación Paleontológica, como editor principal. Nacho, buenas tardes y muchísimas gracias por apoyarnos en este proyecto. La verdad que estamos muy contentos y yo muy orgullosa de que puedas aportar tantos de tus conocimientos a nuestra cátedra. Hola, bueno, hola, no veo a los y las demás, pero hola y gracias por estar ahí y gracias Ceci por la invitación. Bueno, como dijiste, somos colegas y amigos, así que tampoco era tan fácil decirte que no. Así que, bueno, nada, esperemos que sea provechoso. No sé qué hacemos, ¿arrancamos directamente? Estamos, Nacho, me olvidé decirte que están los alumnos de la cátedra y de otras cátedras de la licenciatura en biología presenciando tu charla, y bueno, y sale por YouTube para el público en general, así que al final tenemos un espacio de preguntas, tanto de los alumnos, que los tengo obligados a hacer preguntas, como al público en general que quiera hacer preguntas por el chat de YouTube. Todo tuyo, Nacho, muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Bueno, como dijo Ceci, voy a hablar un poco de mi línea de trabajo, pero sobre todo de la línea de investigación que venimos desarrollando en los últimos años, estudiando principalmente la paleobiología de los bosques jurásicos de la Patagonia. También lo cierto es que la línea de investigación de nuestro laboratorio se extiende al Triásico de la Antártida, donde hemos realizado distintos tipos de trabajos, dado que nuestra visión es principalmente evolutiva y por lo tanto como necesitamos una dimensión temporal para poder desarrollar la mayoría de nuestros estudios. En esta charla me voy a enfocar en las coníferas, pero un poco a pedido de Ceci, conversando de qué podría llegar a ser lo más interesante, hice toda una introducción que habla un poco de la constitución general de los bosques del Jurásico de Patagonia.
previo a comenzar a hablar de las coníferas puntualmente. Bueno, lo primero es, yo trabajo con plantas fósiles. En general hay muchos tipos de preservación de plantas fósiles y en esta presentación van a ver varios de ellos. Los principales son compresiones e impresiones, que son quizás los más comunes de todos los tipos preservacionales. Y como son los más comunes, son los que más información nos dan en cuanto a distribución, en cuanto a en qué masas continentales estuvieron, en qué momento del tiempo estuvieron o desaparecieron o se extinguieron, mientras que otro tipo preservacional, que tiene preservación estructural, como las permineralizaciones o petrificaciones, aportan datos de mucho más detalle sobre la paleobiología, la anatomía de detalle, la fisiología, las interacciones biológicas y demás. Estos tipos preservacionales se complementan en el trabajo paleobotánico, que muchas veces radica en la reconstrucción de plantas totales. Cuando hablamos de un vegetal fósil, cuando hablamos de una planta fósil, en general hablamos de un fragmento de diferentes tamaños, pero nunca muy grande, y con esos fragmentos tratamos de reconstruir plantas que en algunos casos llegan a 40, 60 metros de altura. Entonces, evidentemente, nuestro trabajo tiene mucho de rompecabezas y como las plantas producen los distintos órganos en distintos momentos, a veces uno de los mayores desafíos es poder entender qué hojas van con qué cono o qué grano de polen corresponde a qué planta, es decir, reconstruir una hipótesis de planta cada vez más completa. En esta charla, como les dije, me voy a centrar en las coníferas. Las coníferas, vamos a hablar de cuatro familias, tres de ellas tienen representantes actuales, que son Araucariaceae, Podocarpaceae y Cupresaceae, y una de ellas, Queirolipediaceae, que fue muy importante en el Mesozoico, pero que se extinguió poco después de la extinción del KPG, del Cretácico Paleógeno. Como les dije, antes de hablar sobre coníferas, vamos a ver un poco sobre lo que estamos trabajando en esto de los bosques del Jurásico de la Patagonia. Eh, yo en este momento les estoy dando esta charla, pero como ustedes saben muy bien, los proyectos de investigación se desarrollan con mucha gente, muchos investigadores, investigadoras, técnicos, estudiantes. Acá les voy a mostrar algunos de ellos con los que estamos desarrollando colaboraciones en temas precisos, pero es un grupo dinámico y siempre abierto, así que también estoy contento de estar acá y escuchar si alguno tiene o alguna tiene inclinaciones hacia la paleobotánica, hacia las plantas. Bueno, con Adolfina, principalmente liderado por Adolfina Saboretti, es una investigadora que está en Tierra del Fuego, estuvimos estudiando los últimos años las briofitas. Como ven, son briofitas que están permineralizadas, es decir, estructuralmente preservadas. Después vamos a ver un poco sobre eso. Primero se describió una, después seguimos avanzando y vimos que en realidad había varias otras, entonces pudimos hacer un análisis de la ubicación filogenética aproximada de todos estos grupos y tener una idea primaria de la biodiversidad de las briofitas, que no es tan común que estén preservadas en el registro fósil, pero cuando están aportan mucha información desde el punto de vista sistemático, pero también desde el punto de vista ecológico. También en estos bosques, además de briofitas, por supuesto, tenemos equisetales, más conocidas en la actualidad como colas de caballo, equisetum, pero que en el pasado tuvieron una gran diversidad. Ahí lo que pueden ver son compresiones o impresiones, pero con un exquisito detalle celular. Esto fue desarrollado principalmente por Andrés Elgorriaga hace unos cuantos años, y son bastante estables las equisetales en el Jurásico, es decir, esta es la morfología principal, no hay demasiado más, al menos en esta parte del globo. Los helechos son un componente muy importante de estos bosques, están representados por numerosas familias y numerosos géneros. Por ejemplo, ahí pueden ver algunos representantes de Osmundáceas, que tenemos dos linajes, siempre con estructuras reproductivas y vegetativas. En nuestro laboratorio intentamos reconstruir esas configuraciones, por lo tanto, como les dije, tratamos de reconstruir las plantas totales. Un buen ejemplo lo tienen luego acá a la derecha. Estas son las partes vegetativas de otro género de la familia Marateaceae y estas son sus estructuras reproductivas, que en muchos de estos casos implica ir al campo varias veces hasta que encontramos la última conexión que necesitamos para llegar a entender la planta. Es un trabajo que usualmente se hace en forma
iterada y que no es simplemente ir al campo, coleccionar y bueno, ya está, sino que muchas veces volvemos hasta que damos con la pieza que nos interesa. Otra familia interesante de helechos sobre la que estuvimos trabajando mucho en los últimos años es Dipteridaceae. Esto que ven acá es Clatropteris, un helecho que formaba una frondes, como pueden ver en el esquemita de abajo, con una persona como escala. Las frondes llegaban a tener casi 2 metros de diámetro, estamos hablando de bosques sumamente exuberantes, con mucha humedad y mucha temperatura. La temperatura promedio era mayor que la actual y la humedad era mucho mayor que la que tenemos en este lado de la Patagonia en este momento. Esta familia de helechos es muy interesante porque tiene una típica venación reticulada, algo que no es muy común en helechos, especialmente en el Mesozoico, y en esta localidad están como muy bien preservados. Este es otro ejemplo que estuvimos trabajando más recientemente, también con Teris y con Agustina Yáñez de Quepertela, un helecho súper interesante que, como digo, publicamos recientemente y que es una pieza clave en la evolución de las dipteridáceas porque comparte algunos caracteres de dipteridácea, pero está bien en la base y comparte algunos caracteres con la familia hermana, que es Matoneaceae. Entonces nos indica un poco sobre la evolución del grupo. Acá en Osmundaceae, que hoy les mostraba algunas, también tenemos permineralizaciones, como pueden ver acá, con una preservación bastante exquisita de la anatomía, con muchísimo detalle. Ahora vamos a ver un poco por qué, de dónde viene toda esta preservación tan extraordinaria. Y en cuanto a los helechos, también conformamos un grupo con Gio Núñez, que es postdoc, con Agustina y con Nadia Wolosing, que estamos trabajando en los otros grupos de helechos en los que todavía no nos hemos metido, de acá del Jurásico, principalmente con la familia Gleicheniaceae y con la familia Anemiaceae. Así que en eso estamos en este momento completando el conocimiento, tanto con impresiones y compresiones, como ven acá, como con compresiones, perdón, como con permineralizaciones. Como paso las coníferas, porque me voy a detener después sobre eso y les muestro simplemente que también en el Jurásico, en estas floras, tenemos otras gimnospermas, como por ejemplo los helechos con semilla, las pteriospermas, un grupo que en la actualidad se encuentra totalmente extinto. Y que acá pueden ver la morfología de una fronde, esto es Lepidopteris, es un grupo que se conoce como peltaspermales. Acá pueden ver son unas cutículas muy bien preservadas que se pueden extraer prácticamente con la mano en algunos casos y que en epifluorescencia, también con microscopía de epifluorescencia, revelan detalles cuticulares exquisitos, mostrando cómo están conformados los estomas, las células epiteliales, etcétera. Otro grupo interesante que también está presente son las caitoniales. Este es un grupo del que se presume que puede ser uno de los ancestros de las plantas con flor, de las angiospermas, que en el Jurásico, si bien se cree que su origen pudo haber estado en el Jurásico, claramente no forman una parte importante de la constitución de todos estos bosques de los que estamos hablando. Entonces se estudia bastante. Acá pueden ver las hojas siempre se componen por 4 folíolos y acá pueden ver sus órganos polínicos. Esto fue todo objeto de un estudio de detalle que realizamos con Andrés. También, entre otras gimnospermas, ahí tenemos cicadales y venetitales, bueno, y una gran diversidad. Acá les puse algunos ejemplos para que tengan una idea de cómo están constituidos estos bosques, cuáles son sus estratos, dado que como todavía no teníamos la dominancia de las plantas con flor, nos tenemos que imaginar una constitución bastante distinta a la mayoría de los ambientes boscosos y selváticos que observamos en la actualidad. Acá también tenemos cicadales y venetitales. Como saben, las cicadales tienen representantes actuales, pero las venetitales se extinguieron completamente y son parte de ese grupo que les decía de los helechos con semilla, este grupo de gimnospermas extinto. Bien, con eso en la cabeza, el estrato que nos falta son las coníferas. Así que vamos a hablar un poco sobre estas familias, sobre Araucariaceae, Podocarpacea y Cupresácea.
Es importante pensar que el Jurásico es un momento clave en la evolución de las coníferas, dado que es cuando se registran las combinaciones de caracteres vegetativos y reproductivos que en general se consideran como representativos de las distintas familias de coníferas con representantes actuales. Es decir, la base de la evolución de estas familias de coníferas que llegan hasta la actualidad tienen en el Jurásico un momento de mucho cambio post extinción Triásico-Jurásica, y donde empezamos a ver, como les digo, estas combinaciones de caracteres, es decir, vemos que hojas del tipo Cupresácea son acompañadas por conos del tipo Cupresácea o Araucariácea o demás. Mientras que previamente tenemos órganos aislados, por ejemplo, maderas, hojas y conos en algunos casos, que son relacionados a las familias o que se mencionan como posiblemente formando parte de esas familias, pero que no constituyen conceptos de plantas totales y por lo tanto, como en coníferas tenemos mucha evolución en mosaico y tenemos también eh, muchas estructuras que tienen configuraciones plesiomórficas, incluso en la actualidad, es compleja esa asignación. Realmente necesitamos de ir atando y constituyendo un criterio de planta para poder tener alguna certeza sobre la posición filogenética y el rol evolutivo que esa planta pudo haber jugado. Yo les voy a estar hablando principalmente del Jurásico de Gondwana, pero algo que me interesa que tengan en cuenta es que estos linajes, Araucariácea, por ejemplo, no tenía una distribución en ese momento del tiempo, en el Jurásico, restringida a las masas continentales del sur, sino que por el contrario se distribuía ampliamente. En la actualidad, salvo algunas excepciones con algunas especies del género Agathis que pasan al hemisferio norte, la distribución de esta familia de Araucarias es principalmente en el hemisferio sur. Y lo mismo pasa con las otras familias. Cupresácea también tenía una distribución global. Podocarpace, que actualmente está restringida también principalmente al hemisferio sur, tenía una distribución global. Y lo mismo con Caelolepidiaceae, esta familia que está extinta. Entonces es importante que piensen que estos linajes que estamos tratando de reconstruir, sus formas basales, que es medio una oportunidad única la que nos da la Patagonia de reconstruir a las cuatro familias a partir de plantas totales, algo que todavía para el Jurásico no se hizo, y que la Patagonia nos está dando esa oportunidad, son estudios que tienen un impacto global justamente por esto, porque la distribución de estas plantas en el momento que lo estamos estudiando era sumamente amplia. También el estudio de estas familias, de estos representantes basales de las familias de coníferas, el estudio sistemático que estamos llevando adelante, nos permite entender los nodos más basales de la filogenia de las coníferas, y eso es muy importante porque uno podría pensar que ya no hay controversia en cuanto a cómo se relacionan las familias de coníferas o los grupos de gimnospermas en general, pero nada más alejado de la realidad. Por ejemplo, en teorías recientes y que se siguen, ahí estoy citando algo del 2005, pero que siguen trabajándose en la actualidad. Por ejemplo, no sabemos dónde ubicar a las netales. Distintos estudios moleculares sugieren que se ubican dentro de las coníferas. Específicamente, la teoría que más adeptos tiene es la que propone que es hermano de la familia Pinacea, y esa teoría se conoce como Nepine. Pero bueno, en definitiva, reconstruir estos representantes basales también nos permite entender la evolución temprana de estos grupos y los nodos basales, que son justamente los más complejos de entender en base a información molecular, sobre todo por atracción de rama larga y por otros efectos que estos métodos suelen presentar cuando estamos trabajando en deep time, en tiempo profundo, y exclusivamente a nivel de moléculas. Les voy a hablar principalmente de dos cuencas, la cuenca de Cañadón-Asfalto. Una cuenca es una zona donde se preservó en algún momento del tiempo una zona deprimida, donde se preservaron sedimentos, se pueden preservar fósiles y que nos cuenta cierta parte de la historia del planeta.
Estas son las cuencas de Cañadón Asfalto, acá en la provincia del Chubut, y el complejo Bahía Laura en el macizo del Deseado. Les muestro acá un pequeño video de cómo luce más o menos el valle medio del río Chubut, donde yo realicé mi doctorado, donde se distribuyen la mayoría de las formaciones jurásicas que están en Chubut. Es una zona muy linda, el valle, y que tiene mucha exposición de rocas, por lo tanto, permite la prospección, permite encontrar fósiles y describirlos en detalle. Acá les muestro otra imagen de la provincia del Chubut. Estos, en realidad, para serles honestos, no son sedimentos jurásicos. Esos que están viendo ahí es la famosa, las tufolitas de Laguna del Unco, otra localidad famosa, pero que es eoceno. Simplemente se las muestro porque estamos lejos para que tengan una idea de los paisajes en los que habitamos. Algo interesante de la cuenca de Cañadón Asfalto, de la de Chubut, es que tenemos bastante bien datado, es decir, sabemos con bastante precisión las edades de las distintas unidades rocosas, de las distintas formaciones que componen, que rellenaron esta cuenca, y tenemos plantas en todas ellas, entonces las podemos estudiar. Tenemos plantas en el Jurásico inferior bajo, en la formación Las Leoneras. Tenemos plantas en la formación Cañadón Asfalto, que es Jurásico inferior pero más alto. Ahí ven en pantalla algunas secuencias. Y tenemos plantas también en el Jurásico superior. Hay un hiato en el medio, hay un tiempo que desconocemos, pero tenemos plantas de nuevo en el Jurásico superior con la formación Cañadón Calcán. Esto en cuanto a la cuenca de Chubut, la cuenca de Cañadón Asfalto al macizo del Deseado en un proyecto liderado por Juan García Mazzini y por Diego Guido, y en el que participan Alejandro Molano, Giovanni Núñez, Adolfina Saboretti y varias otras personas. Se encontraron un montón de localidades, cerca de 20 localidades, de un sistema geotérmico que preserva plantas y otros organismos, preserva hasta organismos unicelulares. La variedad de cosas que preserva este lugar es realmente increíble. Y donde pueden ver ahí que tenemos preservados los distintos subambientes de estos sistemas geotérmicos, en algunos casos similares a Yellowstone en la actualidad, es decir, el agua caliente viene y preserva mediante la depositación rápida de sales algunos de los elementos que están en los ecosistemas circundantes. Ahí pueden ver algunas de las rocas. Y acá, de nuevo, les puse un pequeño video para que puedan ver cómo lucen estas rocas por afuera. Realmente, cuando uno las ve así, por lo menos no da dos mangos, pero después realmente la preservación que tienen y el nivel de detalle al que se puede llegar es impresionante, porque además podemos llegar no solo a las plantas y a los organismos, sino a sus interacciones. Es decir, encontramos raíces asociadas con hongos, hongos también en otros lugares, encontramos las maderas en putrefacción y podemos entender cuáles son los distintos agentes que están degradando, etcétera, etcétera. Esto lo estudiamos mediante corte delgado. Primero se corta la piedra, como ven ahí, después se hacen cortes delgados donde empiezan a aparecer los distintos tejidos y donde podemos observar todo en detalle. Entonces, en conjunto, todo lo que propone la cuenca del Cañadón Asfalto, que tiene todas esas formaciones apiladas, que nos permite ver un poco lo que está pasando en el Jurásico en una escala temporal, se suma también este nuevo hallazgo del macizo del Deseado, que nos permite entender en detalle la paleobiología de cada uno de los grupos. Y lo que estamos haciendo ahora es justamente reconstruir cada una de estas familias de coníferas. Vamos a empezar, entonces les voy a hablar un poco de cada familia. Voy a ir rápido, les quiero mostrar para que tengan una idea de cómo se construye también esta línea de investigación, los distintos estudios que vamos haciendo, pero les voy a dar un pantallazo rápido, van a ver unas cuantas fotos y así después dejamos tiempo para poder conversar. Bueno, la familia Araucariaceae es una de las familias icónicas dentro del registro fósil del Jurásico de la Patagonia. Está representada por el bosque petrificado de Jaramillo, donde hay troncos, como pueden ver ahí,
de gran tamaño y también conos que son asociados a Araucaria mirabilis. Ahora vamos a hablar un poco sobre eso. Desde el punto de vista filogenético hay bastante consenso en considerar que Araucariaceae es el grupo hermano de Podocarpaceae, otra familia de coníferas. Esta es más o menos la filogenia de las coníferas que aceptamos en la actualidad. Este es el grupo de las cupresáceas, de las cupresales, con Taxaceae al lado. Pinaceae, que está en la base y como les dije podría estar relacionado a las netales. Y Araucariales con Podocarpaceae y Araucariaceae. También les había mencionado que la distribución, la diversidad actual de Araucariaceae tiene tres géneros: Araucaria, Agathis y Bolemia. Araucaria es el único género que tiene representantes nativos en Sudamérica, con dos especies: Araucaria angustifolia o pino paraná y el pehuen, Araucaria araucana en el sur. Pero como hablamos ya en el pasado, tenían una distribución mucho mayor. Por mucho tiempo se discutió bastante de cuál era la raíz de Araucariaceae, es decir, si Agathis se separó primero y Bolemia y Araucaria evolucionaron juntos, o si Araucaria se separó primero, etcétera. Cada una de esas combinaciones, en lo que nosotros, cuando hacemos estudios filogenéticos, llamamos un problema de enraizamiento, que finalmente se resolvió a partir de la construcción de una matriz combinada de caracteres, y esas relaciones han estado bastante estables hasta ahora, con Araucaria como grupo hermano de Agathis y Bolemia, en lo que consideramos el clado agateoide. Los fósiles de Araucaria que analizamos en este estudio generalmente se ubican en la base del género. Como les dije, son representantes bastante basales, pero la mayoría de todos esos que se conocen y que se ubican ahí en este peine basal en la evolución del género Araucaria son conocidos casi exclusivamente por conos ovulíferos. Como les dije, no siempre tenemos todos los órganos, la relación de todos los órganos, y en coníferas puntualmente los conos ovulíferos es uno de los órganos que más se encuentra por una cuestión de dureza. En la cuenca de Cañadón Asfalto tenemos estos conos en el Jurásico superior de una especie que todavía no está nombrada. Eso que ven ahí, Escapa 2009, es mi tesis doctoral, o sea que me estoy tomando un tiempo para publicarlo porque todavía no lo he conseguido. Y ven estos conos de Araucariaceae exquisitamente preservados. Ahí pueden ver la superficie externa y una vista de un corte longitudinal completo, donde ven que hay una médula bastante amplia. Esto es típico de la familia Araucariaceae. Estos son las semillas y estos son las partes exteriores de los complejos ovulíferos. Como les dije, esto lo estudiamos mediante cortes delgados que nos permiten hacer una secuencia. Hacemos cortes delgados secuenciales y eso nos permite, por supuesto, reconstruir la morfología general del grupo. Históricamente siempre pensamos que, como justamente tenemos araucarias en el Jurásico, pensamos que la evolución de Araucaria tenía un poco, de Araucariaceae tenía un poco esta forma, con Araucaria evolucionando, apareciendo en el Jurásico, y Agathis y Bolemia, ese otro linaje, apareciendo en algún momento, que se discute bastante. Eh, y acá lo que pueden ver es que en trabajos moleculares recientes, ustedes saben que muchas veces los paleontólogos tenemos discusiones con gente trabajando exclusivamente en molecular porque obtienen fechas con relojes moleculares que pueden ser distintas a las que el registro fósil está sugiriendo. Por ejemplo, acá en este trabajo de Crisp y Cook sugirieron que la divergencia de Araucaria y Bolemia se ubicaba en algún momento posterior al KPG, es decir, por acá, que este nodo vendría a estar por acá. Por supuesto, eso para un paleontólogo es bastante difícil porque deberíamos explicar por qué tenemos araucarias con la misma morfología que araucarias en todo el Mesozoico, pero hay algunas explicaciones posibles, como que esa que estamos viendo como araucaria es en realidad la configuración plesiomórfica de la familia Araucariaceae.
Entonces, para eso necesitamos seguir reconstruyendo esta planta, porque uno de los sesgos posibles es que solo tenemos los conos ovulíferos. Recientemente también encontramos los posibles restos de los conos masculinos. Esto es interesante, hasta ahora no los conocíamos así permineralizados para esta formación. Tienen una morfología bastante similar al de las araucarias actuales, de nuevo con una médula gruesa, es una constante entre los dos tipos de conos, alrededor de los cuales se disponen los microsporofilos, que ahí los pueden ver. En algunos casos están más erosionados, como acá, y en algunos casos están mejor preservados, como esto. También con epifluorescencia, incluso desde la superficie externa de este cono, como tenemos uno solo, todavía no hicimos cortes y no sabemos si vamos a hacer, pero como está erosionado a distintos niveles, aplicando microscopía de epifluorescencia, podemos observar numerosos detalles vasculares sin necesidad de cortarlo, que en el caso de tener uno solo es algo bastante complejo. Con respecto a esta familia, también más recientemente encontramos restos en estos nuevos, en la cuenca en Santa Cruz, en el macizo del Deseado, y las muestras lucen un poco así. Como ven, lo que está preservado son partes completas del suelo, que están mezcladas, ramas que cayeron, hojas, realmente puede haber insectos, puede haber cualquier cosa acá adentro cuando uno empieza a cortar. Y una de las cosas más conspicuas que encontramos a nivel de plantas, para sorpresa de nadie en nuestro laboratorio, dado que las araucariáceas tienen esa distribución cosmopolita, son araucariáceas. Pero nos permite ver la anatomía de las hojas ya en el Jurásico, lo cual es súper interesante y poco frecuente. Y lo que vimos es que en general tenemos varios haces vasculares dentro de las hojas. Las hojas son braquífilas, son muy chiquitas, pero tienen varios haces vasculares. Eso es algo muy importante en la evolución, porque hay uno de los linajes de Araucariácea que desarrolló, en realidad los dos, pero uno principalmente, el de Agathis, desarrolló hojas grandes que son plurinervadas también, que tienen varias venas. Esas venas, en el caso de Araucariácea, están acompañadas por un canal resinífero. Bueno, es muy común en estas hojas que tienen una hipodermis gruesa que protege debajo de la epidermis, que les permitiría haber crecido en zonas no tan favorables desde el punto de vista de la humedad. Bueno, y tenemos como una gran cantidad, fíjense, de detalles anatómicos que estamos describiendo para entender cómo eran las hojas de estas plantas. Y en un proyecto que estamos llevando adelante con Ale Molano y con Gio y con colaboradores del exterior, estamos tratando de analizar todos los aspectos ecofisiológicos de cada una de estas plantas a partir de tener esto también preservado. Es decir, ¿qué significa que tenemos una hipodermis gruesa? ¿Qué significa para la planta que tenemos varios haces vasculares? Todas esas preguntas nos las podemos hacer y en base a comparaciones con actuales podemos saber bastante. Hacemos estos cortes delgados que se hacen con cuchillas, con discos de filo diamantado. A veces incidentalmente obtenemos cortes paradermales de las hojas, es decir, cortes donde se acompaña la cutícula y podemos ver también la distribución de los estomas, estos que ven acá. Así que como les digo, esta foto que nos vamos haciendo de esta planta es cada vez más compleja porque además también estudiamos las interacciones. En este caso pudimos ver la orientación de los estomas, que en la familia Araucariácea es un carácter muy importante. Otra cosa, yo les venía diciendo que una de las principales dificultades cuando uno es paleobotánico es la reconstrucción de la planta total. Estos afloramientos de la provincia de Santa Cruz nos facilitan bastante el trabajo. Fíjense que muchas veces en una sola roca, como lo que está preservado es el suelo, posiblemente el suelo debajo de alguna planta, tenemos debajo de esa planta mayoritariamente, aunque hay otras cosas que pueden venir de otros lados, mayoritariamente tenemos los órganos que desprende esa planta. Entonces, por ejemplo, en esta pieza podemos ver las hojas de Araucariácea con un cono polínico de Araucariácea y también un complejo bulífero, es decir, una semilla. Entonces, en una sola roca tendríamos como de alguna manera la relación entre los distintos órganos. Las semillas tienen la típica morfología de Araucariácea, no me voy a detener mucho en esto.
Y el cono polínico, aunque es senescente, es decir, ya se abrió, ya liberó el polen es sumamente diagnóstico para estas familias, tiene todavía en algunos de los sacos granos atrapados. Un segundo. Y esos granos tienen la típica organización sin sacos y con un montón de características que las ubican dentro de la familia Araucariaceae. Entonces, fíjense que en base a sus características podemos incorporar, podemos sugerir que los conos son Araucariaceae, que el polen es Araucariaceae, que el cono polínico es Araucariaceae, que las hojas son Araucariaceae, pero en forma independiente. Cada una aporta información que después confluye en la reconstrucción de planta. Como les dije, estamos revaluando esta planta histórica, Araucaria mirabilis, del Jurásico de Santa Cruz, para ver si todo esto que estamos encontrando corresponde a una única planta, pero esto se complica un poco porque recientemente en un trabajo realizado por unos alemanes, describieron 4 especies para el Jurásico de Santa Cruz, con algunas de las cuales estoy de acuerdo, con otras no, para mí hay menos especies, pero estos órganos que nosotros vemos podrían corresponder a otras especies de Araucariaceae y de Araucaria en particular, por lo tanto lo tenemos que estudiar con un poco más de detalle. Paso a la familia Cupresácea. La familia Cupresácea tiene esta forma tan particular, con todo esto que es un arreglo parafilético, varios pequeños grupos que se desprenden en la base, y después Cupresáceas en sustricto, lo que históricamente se conoce como Cupresácea, que se dispone en forma terminal. Todas estas subfamilias que se disponen en la base era lo que antes llamábamos taxodiace, pero como ustedes saben, un precepto filogenético es que para que un grupo exista, nosotros tenemos que incluir al ancestro común y a todos los descendientes. Por lo tanto, no podríamos hablar de taxodiace porque sí o sí tenemos que incluir a Cupresaceae. Entonces, todo este conjunto, Cupresaceae sensu stricto más taxodiacea, es lo que hoy conocemos como Cupresaceae sensulato. Nosotros, como es habitual, nos enfocamos en los nodos más basales dentro de la evolución de la familia Cupresaceae y de allí, en la cuenca del Cañón Asfalto, describimos hace algunos años este género, Austrohamia, que es un género que está representado por conos ovulíferos, como ven acá, que están conectados orgánicamente, es decir, no tenemos dudas que van con estas hojas. Podemos ver un montón de detalles de la ubicación de las semillas, son conos muy simples, que no tienen ningún tipo de escama ni ninguna otra estructura, es una bráctea y las semillas ubicadas sobre la bráctea. Y también tenemos los clústeres de conos polínicos que nos permiten describir y en conjunto analizar toda la planta. En estudios más recientes también encontramos en el mismo lugar de donde salieron estas compresiones e impresiones maderas que estudiamos con Josefina Bodnar y tienen también características de cupresáceas basales. Es como un pequeño bosquecito, son varios tocones, varios troncos en posición de vida en un lugar bastante reducido y las lajas de abajo todas tienen austrogamia, así que estamos bastante seguros o es una hipótesis bastante fuerte la de estas maderas siendo los troncos de las plantas que producían los órganos que les mostré recién. También en otra de las formaciones de cañadón asfalto, hace poco describimos otra, Cupresácea. Esta es también una especie de Austrohamia asfaltensis, tiene hojas un poco más grandes, como ven, siempre son estas hojas largas, que si las encontramos aisladas les ponemos el nombre Latocladus. En este caso lo estudiamos en conjunto con esta investigadora, Dori Contreras, y también la misma característica los conos asociados a las hojas, en conexión orgánica a las hojas, los conos polínicos formando clústeres, es decir, pequeños grupos, todas características que son muy comunes en las cupresáceas basales de la actualidad, como pueden ver acá en esta cuningamia, y analizamos varios caracteres de reiteración de crecimiento, de indeterminación de crecimientos que deberían ser determinados y demás, pudimos encontrar lo mismo que observamos en esas cupresáceas basales en las fósiles del Jurásico. También tenemos los conos ovulíferos, que como ven acá,
están también muy bien preservados y son bastante parecidos a los de la otra especie, en el sentido que se trata solo de brácteas con semillas dispuestas sobre la cara adaxial. Esta planta la reconstruimos, hicimos una gran colección, más de 1000 especímenes, donde encontramos todos estos especímenes específicamente de esta planta que pueden ver acá. Así que analizamos bastante la variación y nos permitió, perdón, hacer un estudio evolutivo, un estudio filogenético, eso es otra de las cosas que hacemos en el laboratorio, y nos permitió relacionar a Austrohamia y a otras formas similares a Austrohamia que hay descritas para el mundo, todas a estos linajes basales de la familia Cupresaceae, a la subfamilia Cunninghamaoide, que tenían aparentemente esta subfamilia en el Jurásico tenía una distribución global en todas las masas continentales. Esta posición está soportada por un montón de características que fuimos viendo, como por ejemplo estos grupos de conos que son bastantes característicos, con brácteas basales que están modificadas, que también se ve acá en los actuales, etcétera, y también características en los conos ovulíferos, y esto nos permitió como reanalizar toda esta distribución basal de la familia Cupresaceae y entender un poquito mejor. Más recientemente encontraron el mismo género, Austrohamia, en China, también y creo que ya describieron 2 o 3 especies, lo cual también soporta esto que hablamos de la distribución global. Acá pueden ver más o menos cuál es la distribución conocida en base a datos de Paleobiology Database de todos estos géneros que son basales en la familia. Fíjense qué distribución amplia. En el sur, como siempre, conocemos menos, pero tenemos quizás la planta mejor reconstruida, y además Austrohamia minuta, la primera que les mostré, es considerada la Cupresaceae no ambigua, más antigua que se conoce, es del Jurásico inferior, Plainsbachhiano. Mucho más recientemente estamos trabajando en la actualidad en el tema de doctorado de Ale Molano, ayudado por un ilustrador que está trabajando con nosotros, Emma Antonena, y por su codirectora, por la codirectora de Ale, Josefina Bodnar. Empezamos a describir por qué en los cherts de Santa Cruz, en el macizo del Deseado, también hay cupresácea. Esto es un trabajo que está en este momento en desarrollo, pero por primera vez vamos a conocer cuál es la anatomía de esas hojas que les estaba mostrando y que conocemos hace muchos años, cuál es la anatomía en el Jurásico. Y ya estos dibujos que ven acá los hizo Emma en base a un montón de cortes, acá les muestro algunos ejemplos nada más, pero ya podemos ver que tienen una sola traza vascular, tienen tejido de transfusión, un canal resinífero que se ve acá abajo, es decir, características que son comunes a las podocarpáceas basales. Voy a apurar un poquito. En cuanto a Podocarpacia, es una familia también súper interesante porque para el Jurásico conocíamos muy bien el polen, pero nunca encontrábamos los restos megaflorísticos, nunca encontrábamos las hojas o los conos. En un estudio donde también participan muchas personas del Jurásico de Santa Cruz, pudimos encontrar estos especímenes. Si se los muestro así, no les dice nada, pero si lo pinto y les digo que todos estos que ven en rojo son conos polínicos de Podocarpacia y todo lo que ven en verde son hojas de Podocarpacia, todos parecen en la misma posición. Lo que creemos es que cayó la rama completa y lo que estamos cortando en ese espécimen es una rama completa de Podocarpacia. Si la ven con un poco más de detalles, empiezan a ver algunas características. Esta planta está exquisitamente preservada. Estamos cerca de mandar la primera publicación de las hojas y los conos polínicos. Tiene muy buena preservación en las hojas. Como pueden ver, esto es un corte transversal de la hoja. Se ve un pequeño canal resinífero, dos grandes bandas de tejido de transfusión y una pequeña traza vascular. Esto, como les dije, que estábamos estudiando ecofisiología, nos permite un poco llegar a algunas conclusiones respecto a por qué esta planta es tan ausente en otros lados. Lo podemos charlar un poquito después. ¿Por qué no veíamos las podocarpáceas en otros lados? También tenemos los conos polínicos. Acá ven uno senescente, es decir, que ya liberó la mayoría de sus granos, pero acá hay uno que, por suerte,
cayó verde todavía antes de abrirse, donde podemos ver los granos polínicos que son bisacados, como siempre en esta familia, en Podocarpacia. Y esto se los pongo simplemente para que miren, no les voy a describir en detalle la anatomía, pero tiene un escutelum, que es algo muy característico de la familia. La parte basal del frente peltado es directamente la pared del esporangio y demás. Fíjense la comparación con las podocarpáceas actuales, realmente son idénticas. Es como si tuviésemos eso frisado desde hace más de 150 millones de años en el tiempo. Por primera vez estamos pudiendo verlo. Como en Araucariácea, acá también se relacionan los distintos órganos, en conjunto con Ana Andruchou Colombo, que actualmente está en Estados Unidos, pero que hizo su doctorado acá. Estamos estudiando la evolución del grupo y para eso también necesitamos los conos ovulíferos y recientemente encontramos estas semillas aisladas que tienen un epimacio y tienen ciertas características que indican que son de Podocarpacia. Finalmente, la familia Queirolepidiaceae, como les dije, esta es una familia extinta completamente, se extinguió poco después del KPG. Digo poco después porque hay un trabajo en Patagonia que muestra que de hecho sobrevivió y hay un pico de Clazopolis, que es el grano de polen característico de la familia Queirolepidiaceae, que ocurre al principio del Paleógeno, poco después de la extinción del evento de caída del meteorito. Em, Sumado a que conocíamos el polen de Queirolepidiaceae para el Jurásico hace muchos años, nos pasaba lo mismo que con Podocarpacia. No conocíamos las estructuras, el resto de las estructuras ovulíferas, las estructuras polínicas, pero principalmente nos interesaban las ovulíferas porque son las que de hecho tienen más información filogenética cuando uno estudia evolución de coníferas. Y al mismo tiempo estaba descrito desde hace muchos años este cono para Araucaria, que también es de los bosques de Santa Cruz, y en un estudio que hicimos con Gar Rodwell y Ruth Stocky pudimos analizar estos conos que eran de Pararaucaria y que, como digo acá, se habían asignado a distintas familias, no sabíamos bien qué eran, Apinaceae, Cupresaceae, habían creado la familia Pararaucariaceae, Volsciaceae y también a Queirolepidiaceae y pudimos reinterpretar todos los tejidos del cono, algunos tejidos, por ejemplo, este que ven acá arriba, que se pensaba que era un ala de la semilla, esto que está pintado acá en rosa, y en realidad es un tejido que cubre la semilla, lo cual, acá lo pueden ver un poco más de detalle, esto es la semilla dentro del complejo bulífero y esto es ese tejido que cubre, que como se ve, viene de atrás, no es un ala de la semilla y eso nos permitió realmente asignar a Pararaucaria a Queirolepidiaceae y resolver dos enigmas al mismo tiempo, de quién era ese polen y qué era Pararaucaria para el Jurásico. Pero como les dije, digamos, esto, en el momento que salió este trabajo, las permineralizaciones era lo único que teníamos para esto, porque solo teníamos para Araucaria y nos interesaba tratar de entender cómo eran las formas en impresiones de las queirolipidiasas, porque quizás no las estábamos viendo, así que hicimos una revisión y encontramos en la formación Las Leoneras, en el Jurásico inferior, estos conos que presentan los lóbulos muy característicos de Pararaucaria y cuando uno los empieza a analizar en detalle la morfología de los conos, tienen las mismas características, sumado a que acá además nos dejaron ver las hojas que están muy bien preservadas. Esto es una comparación de lo que encontramos en las impresiones versus los que encontramos en las petrificaciones y fíjense que es igual y eso lo conocimos por muchos años, simplemente que no lo sabíamos. Para terminar, les muestro, estamos avanzando en el estudio de estas familias con una nueva localidad de la formación Cañadón Asfalto, que tiene todas estas ramitas, estas compresiones, que recientemente se discutió. Fíjense que todas tienen hojas braquífilas, es decir, hojas reducidas, hojas muy adpresas al tallo, con hojitas muy chiquitas, y que uno podría pensar que son lo mismo. Esto los paleobotánicos le llamamos Brachyphyllum. Y en un trabajo realizado con compañeros y compañeras que estudian vertebrados y sedimentología y geología, llegamos a la conclusión de que esa reducción en todas las coníferas puede tener que ver con el evento anóxico del Toarciano, con un
evento de calentamiento global, que, digamos, favoreció que estas plantas tengan pequeñas hojas. Eran bastante parecidas todas las hojitas, pero cuando las miramos en detalle con epiflorescencia y miramos sus caracteres estructurales, nos damos cuenta que en realidad no, que hay una que tiene afinidades con Caerulepidiacea, otra que tiene afinidades con Cupresácea y otra con Araucariácea. Puntualmente, con la Caerulepidiacea pudimos mirar bastante bien en la morfología de sus hojas y pudimos ver, como ven acá, cada una de estas es una hoja, y sobre la base de las hojas se disponen estas papilas, que son como proyecciones de las células de la epidermis, que tienen seguramente funciones relacionadas con el aprovechamiento del agua y pudimos verlas con bastante detalle. Fíjense que incluso los estomas tienen 5 papilas consistentemente que apuntan hacia adentro, seguramente representando una barrera contra la pérdida de humedad. Bueno, y estamos actualmente en el estudio de detalle de esto. Fíjense cómo a partir de que nos dimos cuenta que para Araucaria era una Caerulepidiacea, empezamos a encontrar Caerulepidiaceas en todos lados porque sabíamos qué buscar. También encontramos compresiones, estas que ven acá, que nos van a dar otros detalles. En la morfología son bastante parecidas a las otras, a las que están petrificadas, pero como compresiones. Y lo que hicimos para poder estudiarlo es, lo pusimos bajo el microscopio, en la roca directamente la compresión, y sacamos cerca de 400 fotos de detalle, después las unimos y reconstruimos esta foto que ven acá, que muestra, bueno, ya ahí sí, los mismos estomas que veíamos con las 5 papilas hacia adentro, es decir, que nos permiten no solo describir el cono, sino estar seguros de esta relación que estamos estableciendo entre las distintas partes de la planta con el objetivo de reconstruir la paleobiología en el Jurásico de estos 4 linajes. Entonces, como vimos, si bien la permineralización es lo que nos dio la información definitiva de, bueno, esto es una Caerulepidiacea, después acudimos al resto del registro, del fantástico registro fósil de la Patagonia, para completar el conocimiento y para seguir extendiendo las partes de la planta y la distribución y demás. Esto de Caerulepidiacea es importante porque Caerulepidiacea sigue siendo un enigma evolutivo. Nosotros creemos que se relaciona con Araucariácea, pero es algo en lo que actualmente estamos trabajando y no hemos publicado grandes novedades al respecto. Bueno, para terminar, como pueden ver, un poco el resumen de este trabajo es que estamos intentando aprovechar el registro realmente excepcional, cuando se lo considera en conjunto del Jurásico de la Patagonia, con numerosas formaciones, con todo tipo de preservación, con todos los órganos preservados, con todas las familias preservadas, para tratar de reconstruir la configuración plesiomórfica o potencialmente plesiomórfica, es decir, primitiva de estas familias modernas, pero además poder reconstruir las plantas totales y entender la evolución basal de estos grupos y cómo las coníferas se relacionan con otros grupos de gimnospermas y también con las coníferas triásicas, que es bastante disyunto el entendimiento entre, digamos, no sabemos bien todavía cómo se relacionan las coníferas del Triásico con las que de repente aparecen en el Jurásico ya con la morfología de las familias modernas. Y esto lo estamos haciendo para Caerulepidiacea, para Cupresácea, para Araucariácea y también para Podocarpácea, es decir, para las 4 familias de coníferas principales del Jurásico en el hemisferio sur y globales. Así que con esto termino. Disculpen, me extendí unos minutos más, pero bueno, finalmente, si hay interesados e interesadas en discutir de paleobotánica, les cuento que en septiembre del año que viene, del 2026, vamos a hacer el Simposio Argentino de Paleobotánica y Palinología, que se va a hacer en conjunto, argentino, que lo vamos a hacer acá en Trelew, y se va a hacer en conjunto con la reunión anual de la ASP, de Palynological Society, así que bueno, ojalá puedan venir. Y la verdad es que no sé si estuvieron prestando atención, me gustaría decir gracias por la atención, pero no les vi las caras, así que si están ahí, gracias por estar ahí todavía. ¿Están ahí todavía?
Nacho, espectacular la charla, la verdad. Ahí está. A ver, no sé si nos ves. Sí, Ahí estamos, en perfecto. la cursada. A ver, me voy a poner en un lugar donde me vea también. Creo que ahí. Bueno, Nacho, buenísimo, la verdad. Recuerdo cuando yo le contaba a los chicos que hice mi postdoc en el MEF, en Patagonia, que me olvidé de decir, Nacho es investigador del Museo Egidio Ferulio, que es uno de los principales museos paleontológicos del mundo, que también sugiero que visiten cuando estén en Patagonia. Y bueno, y Nacho me mostraba estas plantitas cuando estábamos acá, algunas de ellas, y yo no podía creer que la verdad que tengan esa preservación, que se pueda ver tanto, y que además también es mérito del equipo de ellos, de que encaran las investigaciones por todos lados, con tecnología, a ojo desnudo, bueno, la verdad que impresionante lo que hacen Nacho, vos y tu equipo y toda la gente con la que trabajan, no me deja de sorprender. Así que muchísimas gracias. La verdad que también la presentación muy linda, muy didáctica, unas fotos espectaculares. Así que bueno, le voy a dar lugar a los y las chicas, si es que hay preguntas. A ver, hay varias. A ver, empezamos con Leila. Hola, bueno, muy linda la Hola. presentación, muchas gracias. Quería preguntar, bueno, tenía un par de preguntas, pero quería saber una de ellas, ¿qué es más difícil, la reconstrucción hipotética de una planta de mayor o de menor tamaño? Si es que influye el tamaño en la reconstrucción en sí. Es una buena pregunta. Diría que con la de menor tamaño es más difícil, pero si la llegás a encontrar entera, la vas a encontrar entera. ¿Está bien? Digamos. Quiero decir, con una planta de tamaño reducido, tenés la posibilidad de que una planta total realmente sea una planta total. Yo digo hipótesis cada vez más completas de plantas porque nunca es la planta total, ¿no? Porque por más de que esté completa la planta, te va a faltar algún estadio del desarrollo, siempre te va a faltar algo, pero en general hablamos de planta total cuando relacionamos órganos vegetativos y reproductivos. Pasó un par de veces con plantas chicas que se encuentren completas y en ese caso es espectacular. No diría que es lo más fácil porque no pasa tan seguido y la verdad es que las plantas grandes y sobre todo con estructuras duras tienen mayor potencial de preservación en el registro fósil, así que mi respuesta general sería que plantas más grandes permiten usualmente, más grandes y más duras, permiten usualmente una mayor chance de preservación y por lo tanto mejores chances de reconstruir plantas totales. Pero siempre nos va a faltar ver la planta completa, que sí lo podés llegar, te puede llegar a pasar con la chiquita. Yo nunca voy a ver una cupresácea basal completa, ¿no? Son plantas gigantes, o sea que lo máximo que me puedo acercar es ver cómo se combina, la conexión orgánica entre el cono y la hoja, entre el cono y no sé qué, ir atando cabos, pero nunca la voy a ver completa. Así que un poco y un poco, las dos cosas. Bien, gracias. Una más. En base a este estudio de las coníferas del Jurásico de la Patagonia y las inferencias paleoecológicas, quería saber si se había realizado alguna hipótesis o obtenido alguna evidencia de coevolución con algún grupo de vertebrados. Mirá, interesante lo que preguntás. Este estudio, el de Paul et al. Del 2020, lo que plantea un poco, no lo tengo acá en detalle, pero lo que plantea, nosotros vemos en el Jurásico inferior más bajo, el Jurásico se divide en tres: Jurásico inferior, Jurásico medio y Jurásico superior. El Jurásico inferior es largo, igual, son unos cuantos millones de años. En el Jurásico inferior más bajo, nosotros tenemos en la Patagonia una gran diversidad de plantas, helechos, todo tipo de coníferas y demás. Mientras que en el Jurásico inferior más alto tenemos esta diversidad más reducida que parece que fue liderada por este evento de calentamiento global. Entonces, lo que establecen Paul y colaboradores es que eso se relaciona también con una mayor diversidad, por ejemplo, de saurópodos, es decir, el grupo
que consumía esas plantas, el grupo de dinosaurios que consumía esas plantas, que las utilizaba como recurso, tenemos una mayor diversidad cuando tenemos más diversidad de plantas y una menor diversidad cuando tenemos menor diversidad de plantas. Este es un caso específico que te estoy diciendo, donde eso se postuló y hay gráficos en el paper que te muestran la diversidad de plantas y la diversidad de dientes de saurópodos y demás. Pero la verdad es que todavía yo siento que no llegamos del todo a esas preguntas. Como que esto que estamos haciendo ahora, estas reconstrucciones de planta total, son un poco el paso previo a eso que vos estás preguntando. Como te digo, en algunos casos laburamos en algo y encontramos relaciones, pero la verdad que espero más resultados de eso que vos estás preguntando en los próximos 10 años, porque ya ahora conocemos las plantas, ¿viste? Antes no las conocíamos, entonces nos costaba mucho poder establecer ese tipo de teoría. Si están hablando, yo no estoy escuchando, ¿eh? Se cortó. Ahí, Ahora sí, ahora sí, sí. bien, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Acá tenemos otra de José. ¿Escucha? Ahí está. Buenas tardes. Muchas Ahí está. Bueno, la pregunta que tengo se relaciona un poco con la pregunta de Leila. Lo que pasa, ¿se escucha? Ahí está. En mi tesis de licenciatura estoy estudiando gastrolitos fósiles asociados a un esqueleto de sauropodomorfa del límite Jurásico-Triásico. Y se me venía la Ujú. pregunta con todo este tema de las plantas, ¿qué vínculo, o sea, la hipótesis como más parsimoniosa sería de que los gastrolitos lo ayudaban al sauropodomorfa a triturar el material vegetal? Entonces, usted como gran conocedor de paleobotánica, ¿qué opina al respecto y en relación a qué tan factible sea ese hecho de que los gastrolitos sean para triturar esas plantas en relación a cómo en la dureza del material, no sé, semillas, hojas, en relación a ese tema del vínculo planta y sauropomorfa? Excelente, está buenísimo. Mira, me encanta tu pregunta. La respuesta es no sé. La primera respuesta que te puedo decir es no lo sé. Eh, pero me resulta un tema bastante interesante. Les cuento un par de cosas. Digamos, no sé, quiero decir. Recién ahora, con esto de Santa Cruz, que les mostré que tenemos la anatomía de todas las hojas, de nuevo nos podemos empezar a hacer ese tipo de preguntas, porque, por ejemplo, viste que en un momento hablaba con las araucariáceas, creo que era, perdonen que paso así de rapidito, no los quiero marear, las araucariáceas que tienen, por ejemplo, esta hipodermis, acá está, esta hipodermis tan gruesa, fíjate que son todas escamosas, es decir, plantas que uno se las imagina bastante coriáceas, esas hojas, digamos, bastante duras. Así que, digamos, desde mi punto de vista, la verdad es que no conozco mucho sobre el tema. Sé lo que son los gastrolitos, hemos discutido bastante sobre esto, pero no he publicado sobre el tema. Pero realmente cuando llegamos al momento de estas coníferas, creo que serían esenciales los gastrolitos. No me imagino cómo podrían haber digerido todo esto solo tragando y sin algo que ayude mecánicamente, porque son todas estructuras sumamente resistentes y además dominan, cuando llegamos al Jurásico inferior alto, estas formas braquífilas dominan absolutamente toda la diversidad. Volvamos acá. Entonces, es bastante probable que sí, que en este momento por lo menos hayan sido esenciales. Ahora, desconozco, por ahí eso es algo que vos me podés decir un poco más, cuáles son los primeros registros de sauropodomorfos, donde estamos seguros que haya gastrolitos o dinosaurios herbívoros en general.
Y ahí podemos analizar, porque por ejemplo en el Jurásico inferior más bajo, ya la situación es otra. Hay plantas con muchas más blandas, como más carnosas, menos coriáceas, como te lo imaginás, como un desafío menos importante. Así que no sé si en todos los casos hubiesen requerido ese tipo de estructura. Pero sin dudas, después de esto, del evento de anóxico del Tuarciano, eh, todo era duro. Todo era duro porque tenía que aguantar la desecación. Entonces, los gastrolitos deben haber sido claves en ese momento. Buenísimo, sí, muchas gracias. Me ayuda muchísimo porque me aclara más el panorama ecológico, por así decirlo. En relación a la pregunta, básicamente, Ujú. o sea, los primeros registros son, o los más antiguos, serían del límite Triásico-Jurásico. Hay un registro en Sudáfrica y el segundo sería justamente el que estamos estudiando ahora. Entonces no hay mucho registro, pero básicamente tiene que ver con eso, de ese momento. Bueno, eso está buenísimo porque ahí en Mendoza y San Juan tenés numerosas formaciones, bueno, lo sabrás mejor que yo, del Triásico, pero incluso hay buenas formaciones mostrando la transición Triásico-Jurásica en cuanto a lo florístico. Así que nada, me parece que es un tema súper interesante para que busques a algunos de los paleontólogos o paleontólogas que trabajan, de los paleobotánicos o paleobotánicas que trabajan en el Triásico principalmente, y puedas esto, relacionar un poco con las plantas. ¿Está bien? Está buenísimo. Bueno, muchas gracias. Esa era la A pregunta. vos. Hola, Hola. hola, hola, ¿se escucha? Sí. Em, a lo largo de la charla mencionaste muchas formas de conservación de los fósiles vegetales. Impresiones, Ujú. compresiones, mineralizaciones. Em, Te quería preguntar qué nos dice esto, o sea, que haya tanta diversidad en las formas de conservación de las condiciones ambientales en las cuencas que has estudiado. Excelente. Mirá, que haya tantos tipos de preservaciones nos dice también que hay muchos tipos de condiciones de preservación, ¿no? Eh, por ejemplo, vamos un poco al detalle de algunos lugares, así rápido. Les dije que esto del macizo del Deseado era un sistema geotérmico, es decir, el agua, cuando el vulcanismo, cuando la temperatura se acerca a la superficie, calienta agua, ese agua se libera en distintas formas, que puede ser por geysers, pero por otras formas, como ustedes bien saben, el agua caliente puede tener más sales en solución que el agua fría, por lo tanto, cuando el agua sale, se deposita, se enfría rápidamente y deposita esos minerales rápidamente sobre lo que encuentra. Si son plantas, son plantas. Por eso tenemos esas preservaciones excepcionales del Jurásico de Santa Cruz, que les decía que muestran hasta no solo la hoja, sino el honguito que está sobre la hoja, bueno, absolutamente todo. Después Cañadón Asfalto, que es otra de las formaciones importantes, es lacustre. Es un lago gigante que se formó cuando se estaba produciendo el rompimiento de Gondwana, es una cuenca de rift, de hundimiento, que se formó un lago continental. Y en ese caso, los volcanes y, digamos, el aporte de sedimentos, estas que están viendo en pantalla son de cañadón asfalto, estas ramitas caían al fondo de ese lago, por eso incluso acá, aunque no se ve bien, estos son pequeños invertebraditos, porque este es el fondo del lago, donde caían estas ramas y se preservaban con el sedimento que se aportaba estacionalmente o azarosamente a través de la explosión de un volcán, porque también hay cenizas volcánicas a el fondo del lago. El Jurásico Superior de Chubut, donde están los conos esos de Araucariácea, es un evento volcánico, una nube ardiente que volteó un bosque medio completo para el mismo lado y lo preservó todo inmediatamente. Entonces, realmente esto que estás diciendo es así. Lo que tiene la Patagonia es que tiene una diversidad de ambientes y que tuvo en el Jurásico y se preservaron
una diversidad de ambientes de sedimentación realmente espectacular. Tenemos fósiles que están en lagos, fósiles que están en ambientes geotérmicos, tenemos fósiles de plantas también en ambientes fluviales, en ríos, tenemos fósiles de plantas en Chubut también que flotaron en el mar, hasta en ambientes marinos. O sea que básicamente leíste muy bien lo que estaba mostrando. Esta diversidad tan increíble de fósiles tiene que ver con esa diversidad de ambientes de preservación que también es increíble de igual manera, sobre la que podríamos hablar horas, ¿no? En cada caso, pero sí, nos habla de una Patagonia que tiene todas las características para ser lo que es, una zona de referencia, ¿no? Tenemos para la paleontología, tenemos toda esa historia preservada, espectacular, pero además se levantó la cordillera y los cursos de agua permitieron que se armen los valles y las podemos ver esas rocas, ¿no? Porque si agarrás el ejemplo análogo de Australia, fósiles debe haber un montón, pero hay poco corte en el medio del país y por lo tanto tienen una paleontología mucho más limitada. Así que sí, lo que nos dice es que hay una cantidad y calidad de ambientes de preservación increíbles. Perfecto, muchas gracias. Hola, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo Muy andás? buena la charla. Te quería Gracias. preguntar sobre las cheirolepidáceas respecto a qué desafíos ecológicos no pudieron soportar para terminar extinguiéndose. ¿Tenés alguna idea de eso? ¿Me puedes charlar sobre eso? Gracias. Me encantaría, pero no. Lo que sí te puedo contar, todo. Yo sé que todo lo que estoy diciendo es esto es trabajo futuro, suena que nos estamos rascando hace 20 años, pero la verdad es que son muchas cosas, ¿no? Muchos aspectos para evaluar sobre cada uno de estos linajes. Eh, la pregunta que estás haciendo se está poniendo muy interesante justo ahora, porque encontramos, que no lo mostré de hecho porque es muy reciente, de los últimos meses, las últimas semanas, encontramos en Santa Cruz, es decir, petrificadas, permineralizadas, las hojas de Queirolepidiacea, que hasta ahora no las conocíamos. Tienen una anatomía, esto te cuento, digamos, un poco, te estoy diciendo esto porque desde el punto de vista de cómo es el trabajo para mí, primero tenemos que entender en detalle la paleobiología del taxón, reconstruimos el taxón, pero entendemos su paleobiología para después podernos hacer este tipo de preguntas que vos estás haciendo. Son rarísimas las hojas de Queirolepidiacea. Tienen como una parte central que es toda una masa dentro de la hoja en corte transversal de tejido de transfusión con algunos haces vasculares perdidos. Realmente es algo que no se compara a ninguna de las otras familias. Entonces, no tengo la respuesta todavía, pero sí te puedo decir que el conocimiento de las hojas, dado que las hojas son una estructura fundamental en todo esto, porque produce la evapotranspiración, etcétera, la anatomía de las hojas que acabamos de encontrar es la puerta que necesitamos para empezar a responder eso. Otra cosa que se sabe y que también es interesante, que tampoco sabemos por qué ocurre, es que en el hemisferio norte, después de la caída del meteorito, tenemos lo que se llama un Fern spike. Digamos, en el registro palinológico se ve que poco después de que cae el meteorito hay como un pico de helechos, o sea, hay como muchísima distribución de helechos, que los helechos son sucesores primarios y demás. No es algo tan loco de pensar, tiene sentido, pero lo mismo acá en Patagonia en un trabajo del grupo de Viviana Barreda, una palinóloga de Buenos Aires, muy, muy reconocida, que labura muy bien. El grupo de Vivi encontró que hay un Queirolepidiacea spike, digamos que hay un pico de Queirolepidiacea poco después de que cae el meteorito. Y después se extinguen. Es decir, vemos una superproducción de Clasópolis y después se extinguen. Así que son todas preguntas abiertas sobre las que hay este tipo de cosita, pero bueno,
un poco estos modelos, esta idea que quiero que se lleven de que estamos tratando de construir el modelo completo de la planta, siempre está enfocado a eso, a entender eh, el taxón, la biología. Yo sé que para ustedes puede sonar lógico, pero en paleobotánica muchas veces describimos morfotipos, como está esta hoja, esta hoja, esta hoja, esta hoja, esta hoja. No son tan comunes los afloramientos como los que tenemos en la Patagonia que nos permiten reconstruir todo, la anatomía, la morfología, las interacciones. Ahora estamos encontrando, que vieron, les mostré todas las papilas de las queirolipidiáceas que estaban muy bien adaptadas para ambientes xeromórficos. Estaban llenas de hongos esas papilas, o sea, esos espacios ahí, así que no sabemos todavía el rol que esos hongos pueden jugar. También Giovanni Núñez, el postdoc en mi laboratorio, se dedica a describir interacciones y encontramos varias raíces en todos estos ambientes que tienen endomicorrizas. Eso es como la asociación entre un hongo, es una asociación simbiótica que el hongo le permite fijar nitrógeno a la planta más fácilmente y la planta le da productos carbonosos. Es decir, que estamos todavía en los primeros pasos de eso. Es una pregunta que se va a conversar en los próximos años, pero un poco están buenas todas estas preguntas porque ninguna la estoy pudiendo responder, pero es eso lo que pretendemos responder a futuro. Así que, de nuevo, si alguno tiene intención de trabajar en estos temas, alguno o alguna, siempre nos pueden escribir y están invitados a la reunión de Paleobotánica del año que viene. Siento que hasta ahora voy 0 de 4, no respondí bien ninguna pregunta, pero bueno, es lo que hay, muchachos. No sé cuántas respondiste, pero me querés robar el alumnado con tantas invitaciones a Patagonia, se te van a ir todos, me parece. No, no hay Eh, problema. Como verán, hay temas hay temas todavía para conversar y mucho para hacer. Hay preguntas que responder, que Nacho no ha podido. Exactamente. ¿Alguna más o vamos con la de Tutu? Ah, Juan tiene otra. Em, una más mía. Te quería preguntar si en todo esto se han conservado o si han estudiado restos vegetales en coprolitos. No nosotros, en Argentina sí, pero no nosotros. Lo que sí encontramos hace algún tiempo, no coprolitos, pero sí encontramos varias costillas de un saurópodo de tamaño pequeño y una franja de acumulación de plantas que casi con seguridad es contenido estomacal de ese dinosaurio, su última cena posiblemente, o la cena de los últimos días. Y es interesante porque lo analizamos, son cutículas como las que ven en pantalla, y está todo lo que hay dentro del bicho es Brachyphyllum de SP1 y Brachyphyllum SP3, que ven acá, es decir, araucariáceas y queirolepidiáceas. Pero no, coprolitos no, nosotros en particular no hemos estudiado. Es un campo que la paleobotánica estudia bastante porque es evidencia directa, ¿no?, de consumo de las plantas, pero no hemos encontrado coprolitos con restos de plantas acá en los lugares donde trabajamos. 5 de 0. 5-0, digo. Vale, muchas Gracias, gracias. por las preguntas. Nunca un che, ¿y cómo le vas a llamar a esta plantita? Están buenísimas las dudas que tienen. Gracias. Hola Nacho, ¿cómo va? Bueno, ¿Cómo están? excelente charla, me encantó y re linda la visual. Yo tengo una y después leo las del vivo de YouTube. Ok. Pues que estabas explicando en un momento la distribución global durante el Jurásico de las distintas familias, y que después Ujú. estas se extinguen en hemisferio norte o que solo se han quedado actualmente en hemisferio sur. Si hay alguna razón en particular, ya sea de la extinción en hemisferio norte o por qué se han preservado en este hemisferio. Bueno, son dos preguntas separadas. Como siempre, mis respuestas van a ser parciales y yo les voy a contar lo que pienso. Hubo una familia de la que no hablé y es Pinaceae. Los pinos, las pináceas, son un factor clave en esto que estás preguntando porque
nunca tuvimos una distribución al sur de pináceas. Vieron que de todas las que estuvieron en el sur, tuvieron distribución al norte en algún momento, pero pinácea nunca se distribuyó hasta en la actualidad que la metimos nosotros, ¿no? En todos los bosques pero me refiero a poblaciones naturales. La competencia con Pinacea tiene que ver si es una tendencia de estas familias que se ve como cada vez más marcada conforme va avanzando el Cretácico y posiblemente el golpe de gracia tiene que venir con la competencia que después tuvieron que establecer con la rápida diversificación de las angiospermas en la parte media del Cretácico y en el Cretácico superior, ¿no? Eso respecto a por qué se pueden haber extinguido en el hemisferio norte. Ya en el Cretácico vemos una representación más acotada de estas familias, de las familias típicamente gondwanicas en el hemisferio norte y una mayor presencia de pinácea y después, como te digo, surgen las angiospermas. Y después, en cuanto a por qué sobrevivieron acá, me parece que bueno, estuvieron más tiempo, no, un poco responde, no estaba Pinacia, no establecieron esa competencia, sino que dominaron los ambientes, pero también es un campo que nos parece súper interesante abordar desde la paleobiología, y te lo digo por lo siguiente. Para mí, muchos paleontólogos y paleontólogas no les gusta el término fósil viviente, esto de un organismo que alcanzó una configuración morfológica hace mucho tiempo y básicamente mantiene esa configuración morfológica. Claramente no es un fósil viviente, evolucionó, no es un fósil, pero voy a recurrir a ese concepto porque me parece que es claro y para mí los fósiles vivientes de la Patagonia son las araucariáceas. Vos pensá que las araucarias están viviendo por lo menos desde hace 160 millones de años en forma continua en la Patagonia. Se extinguieron los dinosaurios, ingresó el mar, retrocedió el mar, hubo glaciaciones, cayeron meteoritos, pasó de todo, digamos, en esos millones de años y las araucarias no se movieron. Tenemos un registro continuo de la familia a través del tiempo. Y digo que eso es interesante abordarlo desde la paleobiología, porque por ahí una de las claves, estas endomicorrizas que estudia Gio, estas asociaciones entre hongos, pueden haber sido clave para su supervivencia. Entonces, justamente lo que hacemos nosotros, y de hecho postulamos que esa asociación temprana, simbiótica que establecieron esos hongos endomicorríticos con las araucariáceas, les pueden haber ayudado a soportar algunos ambientes puntuales que finalmente contribuyen a que no se hayan extinguido, ¿no? Eh, entonces, perdón, no sé si lo dije, pero esas mismas asociaciones las tienen las araucarias hoy en la Patagonia. Entonces, nosotros vemos en todos estos rasgos paleobiológicos de detalle que estamos estudiando pequeñas respuestas a eso. No creo que haya una respuesta global. Por ejemplo, lo mismo pasó con los guingos. Los guingos, que ahora están solo en ciertos lugares puntuales, estuvieron acá en la Patagonia con bosques naturales hasta el Eoceno, hasta hace 50 millones de años. ¿Por qué los gingos se extinguieron y los demás no? Son preguntas sumamente complejas desde el punto de vista ecológico cuando se estudian en la actualidad, imaginemos en el pasado. Pero bueno, todas estas asociaciones, todo esto que estamos estudiando de cómo establecieron todas estas plantas, ahora Alejandro, el becario doctoral que está en el laboratorio, Alejandro Molano, está estudiando, por ejemplo, encontró un montón de troncos de cupresácea que adentro tienen pequeñas cupresáceas creciendo, eso se llama Nurslogs, es decir, que en un ambiente hostil usaban los mismos troncos para crecer. Entonces, de nuevo, respuestas globales no tengo, pero nuestra línea de investigación intenta encontrar en estos pequeños detalles que vamos analizando proyecciones hacia esas temáticas. Eso es un poco lo que hacemos. Perfecto, gracias. Ceci, entonces, ¿crees que vaya leyendo? Bueno, hay un par de preguntas en el chat de YouTube. Ante todo, bueno, felicitaciones por la charla, que estuvo excelente. Felicitándote, Nacho. Tenemos dos preguntas de Carlos Alarcón, que es un colega geólogo acá del Museo de Ciencias Naturales de San Juan. La primera dice, géneros como Phageophyllum y Brachyphyllum que se han reportado en rocas prejurásicas del Triásico tardío.
¿A qué familias se deberían asignar? ¿Araucariaceae o Caenorhabdiaceae, por ejemplo? Gracias por la pregunta y la respuesta está en pantalla. Fíjense que esos tres morfogéneros, si nosotros los encontráramos como impresiones, solo no tuviéramos la cutícula, diríamos esto, que son Brachyphyllum 1, Brachyphyllum 2 y Brachyphyllum 3. ¿Por qué? Porque es un morfogénero. Los morfogéneros en paleobotánica es cuando tenemos algún órgano que no podemos asignar con seguridad a una familia determinada. Eso es Brachyphyllum y el otro morfogénero que menciona, que es Phaeophyllum. Entonces, puede ser cualquier cosa, ambos géneros, como bien se ejemplifica acá. Si nosotros acá no tuviésemos la cutícula, no sabríamos a qué familias pertenecen. Entonces, la respuesta es caso a caso. Y un poco lo que principalmente se ha encontrado son hojas con afinidad a Araucariácea y a Cupresácea, pero sin duda, si está puesto en Brachyphyllum, es porque justamente, si se está usando ese nombre, es justamente porque todavía no hay una asignación familiar concreta o no se ha logrado, o hay ciertas dudas acerca de esa afinidad. Una vez que uno ya puede resolver esa afinidad, nosotros a esto no le vamos a llamar Brachyphyllum, le vamos a llamar a este, por ejemplo, Araucaria, porque son las hojas de esas araucarias. Entonces, eh, nada, son Brachyphyllum y Phaeophyllum. Para que sepan, Brachyphyllum significa literalmente hoja adpresa más ancha que larga, y Phaeophyllum significa hoja adpresa más larga que ancha. Digamos, son muy pocos caracteres para una definición familiar y normalmente se complica. Eso es todo un mundo del cual no hablé en esta charla, de la de los morfogéneros, pero que podríamos discutir. De todas formas, como digo, Cupresácea y Araucariácea siempre son mencionados en estratos de esa edad y en base a esas morfologías. Perfecto, gracias. Y la segunda pregunta que hizo es, para el Jurásico, ¿las diferentes familias de coníferas tenían alguna relación con las condiciones paleoambientales? ¿Preferían climas húmedos o más secos, suelos más o menos drenados? Bien, eso es otra de las cosas que estamos estudiando. Por ejemplo, hay datos sobre todas las familias y con este nuevo registro en la Patagonia vamos a poder aportar muchos más datos por lo que ya hablamos de la ecofisiología. Pero se sabe que Caenorhabdiaceae, por varias características, está en zonas más altas, soporta condiciones más secas. Araucariácea tiene una distribución que puede estar en todos lados, es decir, puede estar en esas zonas secas, se relaciona con las Caenorhabdiaceae, por ejemplo, todo el bosque petrificado de Jaramillo son araucariáceas y Caenorhabdiaceas en zonas elevadas y demás, mientras que las podocarpáceas se relacionan exclusivamente con ambientes en el Jurásico cercanos al agua. E insisto de nuevo en el detalle para entender lo general. Cuando vimos la anatomía no me acuerdo si es para atrás, cuando vimos la anatomía de las podocarpáceas, acá, yo les dije que tenía una pequeña traza vascular y este tejido de transfusión. El tejido de transfusión es un tejido vascular, pero que no resiste mucho la desecación. Entonces, es bastante probable que con esto podamos entender que estas podocarpáceas no las tenemos en otro lado porque estaban creciendo solo al lado del agua, por ejemplo, ¿no? Y ahí se asociaban también con araucariáceas. Y finalmente las cupresáceas, que las cupresáceas son más variadas y más generalistas en cuanto a los ambientes que ocupan, así que todavía no lo tenemos muy claro, pero estamos trabajando en eso, se sabe bastante y uno de los objetivos de Alejandro Molano en su tesis es poder también analizar el patrón latitudinal y longitudinal de estas familias, cómo se distribuían. Para eso, de nuevo, necesitamos haber atado las plantas con compresiones e impresiones, porque si fuera solo por permineralizaciones, tendríamos muy pocos datos. Entonces, cuando atamos el concepto de planta, ahí se nos abre un nuevo mundo que es poder estudiar la ecología, la distribución y demás. Perfecto, gracias, Nacho. Gracias por las preguntas. La de mutualismo ya está respondida.
Bueno, sí, habían otros comentarios. Una pregunta que ya habías hablado de la relación entre hongos y plantas, si te referías a mutualismo, creo que eso ya lo charlamos. Y bueno, y también halagos, saludos desde La Plata, muy interesante la charla, muy excelente, gran charla, y etcétera. Bueno, Nacho, creo que no quedan más preguntas. Sos el conferencista que más preguntas ha recibido. Así que muy interesante nuevamente. Te agradezco a vos por tu tiempo, por compartir todos tus conocimientos, a la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Juan por el espacio, al Departamento de Biología por acompañarnos en esta iniciativa. Bueno, a vos y a los chicos de la cátedra también por bancarme con estas ideas locas de las clases magistrales virtuales. Así que gracias, Nacho, estuvo muy bueno. Muchas gracias. Gracias Ceci por la invitación y gracias por las preguntas, algunas de las cuales me dejan pensando, así que nada, estemos en contacto en los próximos años. Dale, gracias, Nacho. Ya te voy a mandar a algún estudiante para Patagonia. Vamos, vamos. Adiós. Chao.